Un saludo muy cordial para todos. Mi nombre es Wilmar Guñay y junto con la compañera Valeria Ríos expondremos a continuación las soluciones basadas en la sociología de la imaginación, el marco de la problemática que hemos venido trabajando durante este curso. Se trata de Estados Unidos como centro cultural, económico y político. Basados en la siguiente pregunta de investigación o problemática, ¿qué implicaciones ha tenido la constitución de una hegemonía económica y cultural estadounidense para América Latina y el Caribe? A continuación, la compañera Valeria nos pondrá en contexto histórico de la problemática trabajada. Bueno, entonces para abordar este tema de Estados Unidos como potencia hegemónica, pues se hace evidente que es necesario hablar un poco del contexto histórico. Entonces, digamos que en qué consiste esta hegemonía. Entonces, el problema de la hegemonía económica y cultural de Estados Unidos se refiere a la concentración de poder económico y cultural en un solo país, lo que puede tener efectos negativos en la diversidad cultural y la igualdad económica en todo el mundo. Entonces, digamos que Estados Unidos, a través de, digamos, gracias a diferentes causas, se ha establecido como una de las potencias mundiales y el neoliberalismo y la globalización han ayudado a que Estados Unidos mantenga este estatus a nivel global. ¿Sí? Entonces, digamos que esto viene desde unas causas muy específicas, que es la victoria de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde se consagró como una de las grandes potencias económicas. Segundo fue el papel del dólar como moneda de intercambio internacional. Entonces, digamos que el sistema económico se mueve a través, digamos, gracias a esto, después del Tratado de Bretton Woods. ¿Listo? La tercera es la difusión de la cultura estadounidense por los medios de comunicación, donde hay una masificación de productos culturales estadounidenses que son vistos en todo el mundo y eso ha ocasionado algunas crisis culturales como la homogeneización cultural. El cuarto es el poderío militar de Estados Unidos, puesto que Estados Unidos ha tenido bases militares en muchos lugares del mundo y está involucrado en muchos conflictos internacionales. Entonces, digamos que esto le da mucha presencia militar en el resto de países, así como lo ha hecho en el Medio Oriente e inclusive también en Colombia. Y el quinto sería la creación de instituciones económicas bajo el control estadounidense, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Entonces, digamos que teniendo esto en cuenta, esta problemática ha afectado a diferentes actores, ¿no? que están en la dinámica económica y política mundial. Uno de esos son los países en desarrollo, donde el neoliberalismo los ha subyugado a cierto tipo de dinámica económica. Por ejemplo, mientras Estados Unidos puede comercializar bienes y servicios, nosotros estamos subyugados a proveer materia prima, perdón. Y esto lo que ha hecho es que se exacerben las crisis sociales en los países del tercer mundo o países en vías de desarrollo. Las culturas locales, pues digamos que la homogeneización cultural es real, entonces digamos la masificación de productos culturales de Estados Unidos lo que produce es que las culturas locales se vayan perdiendo. Sí, digamos que los grupos más marginados, yendo por el mismo lado de la homogeneización cultural, lo que ha hecho es que se venda un modelo único de bienestar o un modelo único de tipos de grupos. Entonces esto hace que hayan grupos que sean excluidos porque no encajan dentro del modelo que se ha vendido globalmente. Y por otro lado, los países aliados o dependientes, quienes han tenido que asumir políticas estadounidenses o Estados Unidos ha tenido influencia en sus gobiernos, justamente por el nivel de influencia y poder que tiene Estados Unidos sobre estos países. Entonces, digamos que ese más o menos es el contexto histórico y pasaremos a hablar sobre el impacto tanto global como local en Latinoamérica. Continuaré hablando sobre el impacto global del liderazgo de Estados Unidos como centro cultural, político y económico del mundo. Ha tenido importantes consecuencias a nivel planetario. Sin embargo, los eventos más salientes fueron la aceleración del proceso de globalización económico y cultural en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica y en algunos de las más significativas son globalización. Estados Unidos ha sido un importante motor de la globalización, ya que ha promovido el libre comercio, la inversión extranjera y la libre circulación de personas y bienes de todo el mundo. Esto ha permitido una mayor interconexión y cooperación entre las naciones, pero también ha llevado a una mayor competencia y desigualdad. Segundo, influencia de la política mundial. Como una de las principales potencias políticas del mundo, Estados Unidos tiene una gran influencia en las decisiones políticas globales. Esto ha llevado a una mayor cooperación y a veces a conflictos con otras naciones y ha incluido en la forma en que se abordan las
los problemas mundiales como el cambio climático, el terrorismo y la crisis humanitaria. Dominio económico. Estados Unidos es uno de los principales motores de la economía global, lo que le da una gran influencia en las decisiones económicas mundiales. Las políticas económicas y monetarias de Estados Unidos tienen un gran impacto en la economía global y los mercados financieros del mundo están fuertemente influenciados por las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Difusión cultural. La cultura estadounidense ha tenido una gran influencia en todo el mundo y la difusión de esta cultura ha llevado a la adopción de valores y estilos de vida estadounidenses en muchos países. Esto ha llevado a la creación de una cultura global que refleja la influencia estadounidense. La cultura estadounidense, incluyendo la música, el cine, la televisión, la moda y la tecnología, ha tenido un gran impacto de la cultura popular global a medida que las empresas estadounidenses que se expanden globalmente también llevan consigo su cultura y valores. Bueno, y habiendo visto ya lo que es el impacto global en Estados Unidos, perdón, global de Estados Unidos como potencia hegemónica, ahora volvemos al impacto local. Entonces, digamos que, como lo habíamos dicho, Estados Unidos tiene una dominación bastante grande sobre América Latina y esto ha generado una gran cantidad de crisis en diferentes ámbitos, como lo ha mencionado Boaventura de Sousa, por ejemplo, en sus textos. Entonces, una de esas es la crisis económica y es la implementación del modelo neoliberal. Entonces, este modelo neoliberal lo que hace es exacerbar las crisis sociales en donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces, digamos que la brecha de desigualdad es muy amplia, es muy, muy amplia en los países latinoamericanos. La crisis social y política también está relacionada, digamos, por la violencia, la represión estatal y la falta de transparencia. Entonces, digamos que la influencia de Estados Unidos en los países como Colombia ha llevado a la firma de acuerdos y planes que no necesariamente satisfacen las necesidades del país que no es Estados Unidos, como por ejemplo el TLC. ¿Sí? La crisis ambiental, digamos que la expansión del neoliberalismo y Estados Unidos siendo un gran exponente y representante del capitalismo, lo que ha causado es un consumismo extremo, en donde todos los, digamos, la naturaleza se percibe como, digamos, como que aporta recursos únicamente y no necesariamente se cuida. Entonces, digamos que el consumismo lo que hace es exacerbar el extractivismo y la explotación. Y la crisis cultural, como lo venimos mencionando, se trata también de la homogenización del cultural y de la pérdida de culturas tradicionales, digamos, de cada país, puesto que la masificación de productos estadounidenses, pues, digamos que conlleva este tipo de riesgos culturales, ¿sí? Entonces, digamos que esto plantea una pregunta muy, muy interesante y es, ¿qué hacer al respecto? Entonces, desde la sociología de la imaginación, se puede contribuir significativamente a la comprensión del problema en América Latina porque nos permite crear nuevas perspectivas y alternativas y digamos que se alejen de los límites que han sido impuestos por el sistema dominante o por el país dominante, que en este caso es Estados Unidos. Y esto permite que se construya un imaginario social crítico que promueva la construcción de nuevas realidades en el ámbito económico, político y ambiental. Entonces, digamos que lo que nos concierne en este momento son las soluciones que podemos plantear respecto a la problemática de Estados Unidos como potencia mundial. Entonces, digamos que una de las soluciones fundamentales es, digamos, fortalecer la integración regional y fomentar la cooperación entre países latinoamericanos. Entonces, digamos que de esta manera se puede equilibrar un poco el sistema económico y así impulsar las economías locales. Entonces, además de esto, pues es necesario repensar el modelo de desarrollo y promover la transición hacia prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, porque digamos que todo el tema del consumismo lo que ha generado es que haya una extracción masiva, ¿no? Y es, digamos que los recursos naturales se van agotando y asimismo vamos deteriorando el medio ambiente. Entonces, digamos que se hace necesario que se replantee todo esto. Entonces, digamos que es importante que enfrentemos el neoliberalismo no solamente desde una parte económica, sino desde una parte ambiental y cultural, porque ya sabemos que este sistema económico hegemónico trae muchos riesgos, tanto ambientales como culturales como sociales. Por otro lado, es importante que se fortalezca la participación ciudadana. Eh, digamos que es muy importante, como menciona Boaventura de Sousa, que se construyan democracias desde abajo, donde la gente tenga participación, donde sea una democracia participativa e inclusiva,
para que todas las personas puedan tener voz y voto respecto a las decisiones que se toman. Entonces, digamos que esto va a fortalecer un montón el sistema político, en donde podemos, digamos, encontrar soluciones para que se mejore la calidad de vida de las personas afectadas, ¿cierto? Y digamos que desde la parte cultural es importantísimo fortalecer la cultura y la identidad latinoamericana y dejar un poco de lado el modo de vida americano, ¿sí? Es importante que se fortalezca la industria cultural en América Latina, por ejemplo, el cine, la música, digamos que puedan competir justamente dentro del sistema neoliberal con las industrias culturales de los países dominantes. Entonces se vuelve necesario no solamente, digamos, desde una perspectiva de generación de industria, sino también desde una perspectiva social, y es cómo nosotros asumimos la identidad de Latinoamérica. Por ejemplo, el modo americanizado corresponde, digamos que nos hace pensar en Latinoamérica como el hueco, ¿no? Lo feo, lo malo, y el modo americano como lo correcto. Entonces es importante que nosotros deconstruyamos esas ideas y empecemos a asumir a Latinoamérica como lo que es y, digamos, valorar los productos culturales que se generan aquí. ¿Listo? Entonces, digamos que estas son las soluciones que nos parecen a nosotros más pertinentes para abordar el tema de Estados Unidos. Y a manera de conclusión, tenemos que desde la sociología de la imaginación se hace evidente la necesidad de repensar y transformar el imaginario social en América Latina frente a la dominación económica, política y cultural impuesta por Estados Unidos. Esta transformación requiere que cuestionemos y superemos las políticas neoliberales, fortalezcamos la identidad cultural, promovamos la participación activa de la sociedad, que es muy importante, y esto nos va a permitir construir un nuevo imaginario colectivo y buscar alternativas económicas y políticas más justas y sostenibles. Les agradezco mucho por observarnos y por escuchar esta presentación y esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias.